Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien. Por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero comentarles que al finalizar tendremos la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les solicitamos hacer sus preguntas por medio del chat. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. Este es muy importante, además para nosotros tener una mejoría y poder tener mejores seminarios para todos ustedes, les da puntos para el consejo. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida al seminario El ABC de la investigación en oftalmología, qué hacer y cómo hacerlo. Me voy a permitir presentar a la moderadora de este seminario. Ella es la doctora Denise Loya García. Ella es cirujano oftalmólogo con alta especialidad en córnea, cirugía refractiva, enfermedades externas y doctorado en ciencias clínicas. Es integrante del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Hospital Zambrano León, así como investigadora asociada del Grupo de Investigación de Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales. La doctora Denise Loya es coordinadora de comunicación científica de MARVO, Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Denise Loya. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros compartiendo un poquito de la investigación, algo que nos gusta hacer también en oftalmología. Y a continuación vamos a presentar lo que sería la primer parte de 2 sesiones. Continuaremos el día de mañana con la siguiente sesión. Y el primer ponente el día de hoy es el doctor Jorge Valdés García, que aprovecho para felicitarlo en su día, mi querido profesor. El doctor Jorge Valdés es médico cirujano oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, cuenta con un doctorado en investigación clínica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y chairman del Pan American Foundation of Ophthalmology, así como también cuenta con experiencia directiva en el sector salud. Actualmente es líder del Grupo de Investigación de Oftalmología y Ciencias Visuales, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, así como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y presidente de MARVO. Adelante, doctor. Muchas gracias, Denise. Y bueno, aprovecho para felicitar a todos los profesores, pedirle a los de producción si me dejan compartir imagen. La idea de esta primera parte es ir introduciendo los temas de investigación desde otra perspectiva. Y a mí me toca esto de por dónde empezar. Y por dónde empezar cuando queremos entrar a este tema de investigación es precisamente la pregunta de investigación, formularnos la pregunta adecuada de investigación. Hay una primera, y me gusta a mí esta parte, que hay una primera mala aproximación, y es pensar que toda la investigación se hace en laboratorio o en la clínica, y no. Una gran parte, o en gran medida, la investigación es producto de nuestro razonamiento, es decir, ocurre en nuestra cabeza. En gran medida la investigación no es saber hacer una buena respuesta, conseguir una buena respuesta, sino hacer una buena pregunta, porque eso automáticamente condiciona, si todo lo hacemos como debe ser, durante este curso estaremos viendo esa parte, tenemos una buena respuesta. La pregunta de investigación, pues la verdad es que nace de algún momento, tiene todo un círculo en donde nos vamos moviendo, es decir, qué la motiva, es decir, del evento, nos motiva a generar una pregunta, la definimos, eso genera el problema de investigación, lo cual nos lleva a tener una respuesta de investigación y se vuelve un círculo virtuoso en ese sentido. La verdad es que la pregunta de investigación, bueno, nos plantea desde qué contexto teórico vamos a tener, el propósito de la investigación, qué método es el que vamos a utilizar y también las estrategias de muestreo.
que vamos a ir aplicando. ¿Cómo formular la pregunta de investigación? Partimos, bueno, de que toda la investigación biomédica debe originarse en la necesidad de buscar respuesta a una pregunta, ¿sí? Y de la pregunta de investigación surge directamente el objetivo general de la investigación, es decir, cuando lo logramos hacer, ¿no? Entonces, podríamos seguir esta visión de que desde la condición de salud se genera un problema que estamos queriendo identificar, sea básico, translacional o clínico. Esto nos genera una pregunta de investigación. Se propone un estudio de investigación que resolverá esa pregunta. Se genera un cierto tipo de información para el estudio que hemos propuesto. Y luego también diseñamos un método para obtener estos diferentes tipos de información que queremos, ¿no? Y se especifica el tipo de método. Pero si ven, es todo un continuo. Y esta es la parte, vemos los temas de metodología de la investigación, la parte del diseño de investigación. Un error muy común cuando se empieza a hacer investigación, en todos los ámbitos clínicos, la residencia, el servicio social, es empezar a buscar el método bioestadístico para hacer si la prueba es de significancia. Cuando lo primero por lo que se debe iniciar es haciendo una buena pregunta de investigación y de ahí derivando todo el diseño de investigación, que es fundamental. Y la verdad es que la estadística sirve solo para una sola cosa, que es descartar el azar como la explicación de los eventos. A veces vemos métodos muy sofisticados, pero siempre recuerden que lo único que está haciendo es descartar el azar. Ahora, si no hicimos un buen diseño de investigación, porque no planteamos una buena pregunta, entonces vamos a entrar en problemas que ni siquiera una muy sofisticada prueba estadística les va a solucionar absolutamente nada. ¿Cómo formular una pregunta de investigación? Bueno, este ejemplo que uso en uno de los artículos, es un ejemplo práctico, hipotético. Si nuestra preocupación gira alrededor del keratoconus en adolescentes, como plantea el artículo, podríamos reflexionar más profundamente y cuestionarnos sobre cuántos adolescentes lo sufren, además qué curso tiene la enfermedad. Con estos elementos podríamos construir una pregunta muy básica, pero muy básica, de cuál es la prevalencia de keratoconus en población adolescente. Y lo pongo como un ejemplo muy básico, porque son los estudios más simples, estos de prevalencia, series de casos, en fin. Si continuamos trabajando en nuestra pregunta hipotética, evidentemente, y en consecuencia, el objetivo general de nuestros estudios sería cuantificar la prevalencia de keratoconus en población adolescente. Perdón, me adelanté uno. ¿Cómo formular la pregunta de investigación? Bueno, esta pregunta requiere se marque en tiempo, espacio, para precisar, tener mayor precisión y lograr un mejor objetivo general. Y aquí entonces le pondríamos en dónde la estamos haciendo, en qué momento la estamos haciendo. Es evidente que a partir de una pregunta correctamente planteada se facilita la selección del diseño, ¿sí?, de investigación apropiado, las variables que vamos a estar midiendo en el estudio y el análisis de los resultados y la generación de conclusiones. Déjenme hablar de algunos aspectos básicos que deben estar presentes en una buena pregunta de investigación. Uno es que sea actual, la actualidad. La interrogante básica debe ser novedosa, la pregunta de investigación debe ser original, no tiene mucho tiempo y malestar, tiempo y recursos para responder interrogantes que han sido resueltas por otros. Es por eso que una vez formulada la pregunta de investigación hay que hacer una buena búsqueda bibliográfica, hay que empezar por esa parte. Es decir, antes de elaborar una pregunta de investigación es imprescindible que rescatemos adecuadamente el conocimiento previo y existente en el tema. Y aquí una recomendación: no use nada más Medline. Es un típico error del investigador Nobel solo irse a Medline, que es una base de datos muy popular entre medicina, pero es mucho más amplia el conocimiento. Y dependiendo del tipo de problema, podemos usar más bases de datos. Es decir, no es que sea mala Medline, es que es insuficiente. Entonces, hay mucho más datos y hay problemas, y sobre todo, cuando decía que plantea el objetivo general, si vamos a hablar de México, Latinoamérica y todo, sí vale la pena usar otras bases de datos para hacer eso. Viabilidad. Antes de proponer un proyecto debemos estar seguros de que disponemos de los recursos,
materiales humanos y de tiempo para concretarlos, ¿sí? Déjenme ir un poco más rápido. Y la otra es que sea pertinente, ¿sí? La pregunta de investigación tiene que tener importancia para resolver situaciones o problemas de las personas en comunidad. También debe estar relacionada con nuestro quehacer profesional o en nuestras áreas de expertise. Debe tener estos elementos de precisión, es decir, tiene que estar adecuadamente ubicada en tiempo, espacio, es persona, ¿sí? La pregunta debe definir los elementos básicos del problema y orientar la metodología de estudio. Y obviamente debe ser una pregunta ética. Ese es un imprescindible, ¿no? ¿Dónde encontrar buenas preguntas de investigación? Bueno, en nuestra práctica cotidiana. Se hablará más adelante en este sentido. Por ahí el doctor Hans Romo va a platicar de esto, ¿no? En la experiencia general, para un investigador con experiencia, las mejores preguntas de investigación normalmente emergen de los resultados observados en los estudios anteriores. Se va construyendo, es decir, sobre lo que ya se está estudiando, y de ahí es por lo que pueden ver en los investigadores unas líneas muy sólidas. Siempre un investigador con mucho más madurez en este proceso va a tener 2 o 3 líneas de investigación sobre las que ha estado profundizando. Hay muchos... la verdad es que yo sí quisiera hacer una invitación a todos los que nos están oyendo, particularmente a los que se van iniciando en la investigación, de que es algo que tenemos que introducir más o promover más en la práctica clínica. Mucho de esta asociación busca precisamente eso, es decir, cómo permeamos la investigación hacia la clínica y cómo traemos los problemas de la clínica hacia la investigación. Y es de ahí, desde la clínica, donde surgen precisamente las preguntas, ¿no? Yo creo que contestando a esto de dónde surgen las preguntas de investigación, es sano cultivar cierto grado de escepticismo respecto a las creencias aceptadas y la observación cercana y crítica de los problemas que afectan a nuestros pacientes. Ayer justo en una sesión de casos les decía a los pacientes que valía la pena siempre retar algunos como decir, ideas fijas que se tienen en cuanto a conductas terapéuticas, diagnósticas, hacerlo desde la evidencia, decir, oye, y eso sí es así. El médico, y déjenme aquí referirme a los médicos, sé que no solo hay médicos en este curso, pero tiende a ser dogmático. Y entonces el retar, tener este escepticismo siempre viene bien. Y eso es precisamente como se va constituyendo una mentalidad científica. Y de esta manera, bueno, pues es esta invitación a realmente retarse uno mismo, plantearse estas preguntas de investigación y crecer en la investigación. Muchísimas gracias por su atención. Les cedo la palabra a la doctora Denise para... Muchísimas gracias, doctor. Creo que sí es súper importante. Toda investigación nace de un buen planteamiento de una pregunta. Entonces creo que es muy importante y es el punto para poder partir. Maggie, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, pues el siguiente ponente es el doctor Everardo Hernández. Bienvenido, doctor. El doctor Everardo es especialista en oftalmología, es miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología, cuenta con una subespecialidad en córnea, realizó sus estudios de maestría en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él atiende a sus pacientes en el Hospital Ángeles de Pedregal, así como también es jefe de investigación de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde él aplica su experiencia en cirugía, sobre todo el segmento anterior, cirugía refractiva. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuestros asistentes. Es para mí un honor. Muchas gracias, Jorge, por la amable invitación a participar una vez más en este curso. Una felicitación también a mis colegas, profesores, que estamos aquí impartiendo esta parte de entrenamiento. Y el tema que me asignó el día de hoy, Jorge, es cómo cualquiera puede hacer investigación. No sé si me están viendo, si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya, Eduardo. Sí, doctor. Perfecto. No me veo yo en la cámara, me imagino que sí estoy, no lo sé, no me veo.
Sí, sí se ve, doctor. Muy Todo bien, en muchas orden. gracias. Cuadro. Muy bien. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta que me encargó Jorge, ¿cualquiera puede hacer investigación? Rápidamente la respuesta es sí. Cualquiera de nosotros puede hacer investigación. Y les voy a platicar una historia, cómo empecé yo en la investigación, yo y un grupo de amigos. Estamos hablando de hace aproximadamente 30 años. Cuando yo empezaba a ser residente, era residente de primer año, que por cierto soy compañero de generación, no de hospital, pero de generación de Jorge, aunque él se ve un poco mayor, pero aquí compartimos mucho de esta experiencia que les voy a mostrar. Entonces, imaginen ustedes que éramos R0 prácticamente y empezábamos a cuestionarnos, como ya lo mencionó Jorge, la pregunta de investigación probablemente sea lo más importante. Y era sencilla nuestra pregunta, pues no sabíamos mucho de oftalmo, acabamos de ser egresados de la escuela de medicina, y bueno, con un gran entusiasmo, no puedo avanzar mi diapo, no sé por qué. Oh, parece que ya se dejó. Ya avanzó. Gracias. Entonces, aquí tengo mi grupo de colegas, ¿no? Estaba José Antonio Pasca, Arturo Santos, Guillermo Rocha, Tomás Willock y muchos otros. Nos hicimos la pregunta de cómo sería la presión intraocular y cuáles serían los factores que la afectarían en pacientes mexicanos. Realmente era muy sencillo. Lo único que teníamos que hacer era tener todos estos pacientes, tomarles la presión intraocular y determinar si existían algunos factores de riesgo que eran como obesidad, índice de masa corporal, presencia de hipertensión, si había una actividad física como el deporte, y resultó que hicimos este pequeño estudio, lo presentamos en ARBO en aquella época por la motivación del doctor Hugo Quirós, que siempre nos impulsó para hacer investigación. Y bueno, aquí les muestro una pequeña fotografía en donde yo todavía tenía pelo, ¿no? Ahí estoy con José Antonio Pasca, también está el doctor Jesús Jiménez Román, curiosamente se ve más joven que nosotros, pero bueno, ahí está. Y esta era la forma en que nosotros empezamos a hacer investigación. Como ya lo mencionó Jorge, probablemente lo más interesante sea la pregunta de investigación. Es una parte sumamente interesante que debemos de investigar y explorar. Como veremos más adelante, seguramente, y aquí les presento la jerarquía y la solidez de los diferentes estudios de investigación. Entonces, como ustedes pueden ver, el trabajo que les acabo de mencionar es una serie de casos, ¿no? Un estudio de corte, que prácticamente les tomamos la presión y le hicimos un pequeño cuestionario, y bueno, iba hasta lo más sofisticado que sería un meta-análisis. Todos los demás requieren de diferente costo en términos de tiempo. Sin embargo, la pregunta de investigación, desde luego, deberá seguir el método científico, que está basado en observar de manera sistemática, medir y experimentar, formular la hipótesis, analizarla y, si no, irla modificando. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Bien, les presento aquí la arquitectura de investigación de un ensayo clínico controlado, que como vimos tiene una solidez en un segundo nivel, en esta pirámide que les acabo de presentar. Me estoy adelantando un poquito a la presentación de la doctora Valeria Sánchez Huerta, que nos hablará un poquito de esto, pero básicamente los componentes son un estado inicial, los aleatorizo en dos grupos o más de tratamiento, el tratamiento A, el tratamiento B, los sigo en el tiempo y veo cuál es el desenlace. Y les presento esto porque quiero contrastarlo con un metaanálisis. Aunque el costo económico y en tiempo de un ensayo clínico controlado es enorme. Realmente nosotros en nuestro consultorio realizar un ensayo clínico controlado, no digo que sea imposible, pero será difícil. Realmente requerimos un gran entrenamiento y sobre todo dinero porque son caros. Lo quiero contrastar con una revisión sistemática, que es probablemente tiene una gran inversión en tiempo, pero es algo que yo creo que sí podemos hacer. Y quiero contrastarlo y hacer una analogía, porque en lugar de utilizar un estado inicial y tener criterios de inclusión de pacientes, realmente lo que yo podría hacer es tener criterios de inclusión de la evidencia, de artículos, ser evaluado por dos diferentes evaluadores, que me va a llevar algo de tiempo, obtener estas respuestas y considero que es apropiado hacer un análisis estadístico y realizar un meta-análisis.
Entonces aquí les presento, es un ejemplo nada más de una revisión sistemática en donde determinan el efecto de la abrasión corneal o el efecto del parchado sobre la abrasión corneal. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el efecto del parche versus no parche sobre la curación y el dolor en los pacientes con abrasión corneal mecánica para saber si es útil o no? Entonces, fíjense ustedes, en este diagrama de flujo del estudio, en vez de poner en la parte superior pacientes, ponen archivos o artículos que se han identificado. Ellos, los autores, ya en el 2014 habían estudiado 12, habían incluido 12 estudios. A partir de 2014 hasta el 2016, estudiaron 259 estudios, de los cuales tuvieron que remover 191 porque estaban duplicados. Y después, al final, después de un diferente método muy explícito, se quedaron solamente con 26, de los cuales ninguno fue relevante. De tal manera que analizaron los 2 estudios que ya tenían desde el 2014. Y estas son las conclusiones. La abrasión corneal simple con parche no mejora la curación ni reduce el dolor. En general, el juicio de certidumbre de la evidencia fue de moderada a baja. De tal manera que ustedes pueden ver cómo invirtiendo tiempo revisando estudios, se puede contestar preguntas muy importantes como la que estos autores respondieron. ¿Cómo puedo yo hacer un metaanálisis? Me tengo que entrenar. Y yo sé que allá en Monterrey hay un centro de Cochrane para el estudio de metaanálisis, pueden asociarse a él, pero lo primero que tienen que hacer es entrenarse. Entonces, existen varias páginas en Internet, aquí les estoy presentando una, que es Coursera, en la cual da este curso de introducción a la revisión sistemática y de metaanálisis. Además, es gratis, como ustedes pueden ver, pero realmente sí requiere de una gran disciplina para terminarlo. Y al final del curso le dan, por algunos dólares, le dan un certificado como este. Pero lo más interesante es el conocimiento, ¿no?, que uno adquiere en este sentido. Y no es el único curso que nosotros podemos adquirir en Internet. Aquí vemos una gran variedad del mismo Coursera, en donde dice entendimiento de la investigación clínica detrás de la estadística, ¿no? Cómo diseñar e interpretar ensayos clínicos, etcétera, etcétera. También sería muy interesante considerar algunas otras aspectos o conocimientos que debo yo adquirir. Aquí este es otro curso. Desde luego, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, tenemos un diplomado de metodología de la investigación en oftalmología, que hoy por hoy está liderado por el doctor Hans Fromo, que ahora en esta temporada de webinars, desde luego se ha convertido ahora en un formato digital y será de mucho más fácil acceso para el futuro. Y la UNAM tiene un sinnúmero de cursos de metodología de la investigación. Importantísimo conocer cuáles son las buenas prácticas clínicas. Entonces, para esto también hay un montón de cursos. Y quisiera yo responder nada más una última pregunta. ¿Necesito saber estadística para hacer investigación? No, no necesito. Siempre me puedo acercar a alguien que tenga mucho mayor conocimiento de la estadística que yo y me puede orientar y ayudar en el plan de análisis. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y sí, muy cierto. Y creo que es una buena oportunidad, como ya bien lo mencionó, esos cursos a los que están interesados. Yo también ya lo tomé, si es tedioso terminarlo, pero creo que es una muy buena herramienta para los que están interesados en empezar a hacer investigación. A continuación, la siguiente ponente es la doctora Nayeli Ramos. La doctora Nayeli es cirujana oftalmóloga con alta especialidad en superficie ocular, córnea y cirugía refractiva. Sus trabajos de investigación están enfocados en las enfermedades de la superficie ocular, en especial la enfermedad de ojo seco, así como otras áreas. Actualmente funge como coordinadora de la clínica de superficie ocular y es médico adscrito en el servicio de córnea y cirugía refractiva de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Asimismo, es profesora titular del curso de alta especialidad en enfermedades externas oculares. Muy bien, doctora, nos puede compartir su pantalla. Y la doctora Nayeli va a compartir con nosotros el tema sobre si es posible aprender a hacer investigación de libros y revistas.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues felicidades a todos que son profesores. Y bueno, esta presentación pues tiene que ver mucho con lo que ya comentó el doctor Valdés y el doctor Hernández, en términos de que pues siempre tenemos que tener una pregunta de investigación. De hecho, esto a lo largo de los cursos que tengamos o a los que ingresemos de metodología o de cómo escribir un protocolo, cómo iniciar una investigación, pues siempre vamos a estar molestando con la pregunta de investigación, y esto no necesariamente pues es algo que sea muy complicado de generar al principio, sino que nos van a hacer de una idea o de alguna experiencia que estemos teniendo en el momento respecto a cómo funciona el fármaco, cuál es la dosis adecuada, cuándo debo dar la profilaxis, por qué se infectó mi paciente o por qué estoy obteniendo malos resultados. Y siempre, pues como médicos buscamos encontrar una relación causa-efecto. Y esto es como lo básico que nosotros estamos esperando al querer iniciar una investigación, pero lo ideal es hacerlo de una manera correcta, como ahora lo platicaremos. Entonces, estos son los pasos iniciales, como ya han comentado los ponentes anteriores, para iniciar una investigación. Y aquí, bueno, lo que queremos saber es si podemos aprender a hacer investigación de libros y revistas. Entonces, hay varios mitos y hay varios hechos. Los mitos es pues que necesitamos entrenamiento formal en metodología de la investigación para poder realizar una investigación. Y el otro es que se requiere experiencia en la aplicación de esta metodología. Creo que en la mayoría de los hospitales donde estamos y aquellos que no tienen apoyo con alguien de estadística o metodología, pues pueden buscarlo o como ya mencionaron algunos cursos, siempre podemos nosotros acercarnos a alguien. No es un círculo cerrado en el cual no podamos entrar. Siempre tenemos la posibilidad de encontrar apoyo. Otro mito es que necesitamos tener maestría o doctorado, y como ya lo comentó el doctor Hernández, pues siempre podemos tomar un curso online, tenemos cursos presenciales y apoyarse en personal hospitalario con estos conocimientos. Lo que sí pues es un hecho es que si contamos con un conocimiento previo adecuado, podemos aprender a hacer investigación desde artículos científicos. Lo primero pues es nuevamente ver la pregunta de investigación, que nos van a hacer siempre de la observación, y estas observaciones que en general tenemos como médicos pues suelen quedar como experiencias anecdóticas, aunque podrían ser susceptibles de estudiarse. Por ejemplo, decir a mí me ha ido muy bien o muy mal con algún tratamiento, alguna parte de la cirugía que hagamos extra, algún instrumental que haya sido de nuestro propio diseño. Y otra cosa es que solemos decirle mucho a los residentes: si haces tal cosa, tal maniobra, utilizas tal medicamento antes de la cirugía, no te va a pasar esta complicación. Entonces, queremos explorar formalmente los resultados de estas preguntas posibles que nosotros vamos teniendo. ¿Cuál es una buena pregunta de investigación? Pues hay muchísimas preguntas que pueden ser interesantes. Sin embargo, a veces nos sentimos mal y creemos que como no es un nuevo descubrimiento, no tenemos esta sensación de que ya se me ocurrió algo, tengo una idea y voy a encontrar el hilo negro de la enfermedad. Pues nunca es así, o muy rara vez es así. Siempre van a surgir de una observación, de la lectura y del razonamiento. Entonces, pues todos estos son los temas de interés en la investigación clínica, es decir, no solamente tenemos que ser médicos dedicados a buscar pruebas diagnósticas, equipos nuevos, pruebas básicas en laboratorio, por ejemplo, que involucren interleucinas o algunas pruebas específicas, sino que podemos evaluar factores de riesgo, competencias clínicas, calidad de vida o de atención y la calidad de las mediciones que estamos realizando. No necesitamos forzosamente estar con todas las herramientas necesarias hospitalarias. Entonces, como ven, podemos encontrar preguntas de investigación en cualquier lado. Y esto va a depender de nuestros intereses, nuestra experiencia, la práctica, los cursos, la lectura que hagamos, los casos difíciles.
Y aquí es donde entra regresando a la pregunta de investigación, pues tenemos que evaluar de esa pregunta, antes de iniciar la investigación formalmente, pues tenemos que evaluar primero la relevancia. Si realmente esta pregunta tiene relevancia clínica o si va a tener esta forma de extrapolar mis resultados o validez externa a otras poblaciones. Por otro lado, pues evaluar su originalidad, si no se ha realizado previamente esta investigación, si ya hay artículos publicados que hayan contestado esa pregunta. Y la pregunta también debe ser muy rigurosa. Entonces, esto debemos alinear nuestra pregunta con los métodos y nuestros parámetros que nosotros siempre tratamos de englobar en esta parte de la pregunta de investigación, que es el PICOT. Es un acrónimo de lo que nosotros tenemos que hacer, que la P son pacientes, la I es intervención, P comparación, la O outcome o los resultados y el tiempo de seguimiento. Todo esto nosotros tenemos que establecerlo en la pregunta de investigación para que podamos continuar con ella. ¿Y por qué es importante? Porque todo esto nos va a ir dando los criterios de selección. En la parte de pacientes, la intervención pues nos va a ayudar a describir correctamente la metodología. Si existe comparación en los casos que queremos probar un medicamento o un método diagnóstico. Y los resultados, pues debemos establecer la variable principal de desenlace, el número de sujetos que vamos a estudiar. Y con esto también vamos a tener... o vamos a poder establecer qué análisis estadístico utilizar. Entonces, ya como lo hemos mencionado, si la pregunta de investigación no es adecuada o no tiene todos estos componentes, pues es imposible que podamos continuar con nuestra investigación a largo plazo o que no va a llevar a ningún lado y vamos a perder el tiempo. Entonces, hay que evaluar siempre la información y los recursos que tenemos disponibles. Sobre todo, pues la búsqueda de la literatura, ver que no haya ya, como comentaba, no se haya respondido a esta pregunta, la factibilidad de nuestro estudio, si queremos probar, por ejemplo, inflamación, alguna parte que involucre pruebas específicas de laboratorio y nosotros no contamos con él, pues entonces nuestro estudio no es factible. Con qué recursos contamos, tanto humanos como económicos, y el equipo que tenemos disponible para realizarlo. Aquí, bueno, tenemos siempre las opciones para búsqueda de la literatura, que decía el doctor Valdés, no necesariamente utilizar de manera exclusiva PubMed, pero si lo vamos a utilizar o cada herramienta de búsqueda que vayamos a utilizar, debemos saber usarla, y aquí podemos observar donde les puse la flechita que cada una de las herramientas de búsqueda de literatura pues van a tener sus tutoriales para que nosotros podamos hacer una búsqueda de manera adecuada y tener siempre este conocimiento previo y la plausibilidad biológica para realizar la investigación. Otra herramienta que también pues he tenido la experiencia de compartir con el doctor Everardo Hernández en el servicio de CONE, pues es este Journal Club, que es una medida efectiva, una manera efectiva de revisar los protocolos, los artículos científicos. Es una estrategia ya bien reconocida desde que fue escrita por Osler en 1875. Y este Journal Club se basa en una actualización con literatura científica relevante. Entonces va a consistir en una revisión del artículo científico que nos va a dar un conocimiento actualizado y por lo tanto vamos a tener una atención del paciente basado en evidencia. Asimismo, pues la revisión de los artículos va a partir de un tema de interés. Por ejemplo, mi pregunta de investigación o mi duda clínica o científica que tengo, y vamos a evaluar diversos puntos. Aquí podemos ver la congruencia entre título, objetivos, resultados y conclusiones. La revisión de los métodos, que es muy importante cuando nosotros tenemos una duda o una pregunta de interés clínico y no sabemos cómo hacerle. Hay muchas revistas que tienen apartados
deben tener su apartado de método, pero también tienen estos anexos que podemos ver en línea, como videos sobre técnicas quirúrgicas, etcétera, que nos pueden apoyar en el conocimiento y de esta manera nosotros podemos redactar perdón, nuestro protocolo de investigación. También podemos evaluar los resultados, en los resultados de las tablas y gráficos. Ahí podemos observar si tuvieron algún análisis en específico o si nosotros tenemos que recabar algún tipo de información en especial o de ahí tomar nuestra variable principal de desenlace. Y también en las conclusiones y discusión pues siempre vienen las partes de limitaciones o muchas veces vienen sugerencias sobre qué grupo de pacientes deberían estudiarse o qué fue lo que les faltó, o ellos sugieren hacer otra prueba diferente, utilizar otro método diferente diagnóstico. Entonces, al revisar el artículo, nosotros podemos tener muchísimas ideas y también podemos recabar la información en cuanto a métodos y variables que debemos tomar en cuenta. Ya con todo esto, pues nos va a llevar al diseño del estudio que vamos a realizar, donde pues podemos tener ya sea una búsqueda bibliográfica, es decir, que no tenemos chance en nuestro hospital, pero podemos hacer una revisión de la literatura, realizar encuestas, algunos diseños complejos, ya sea de investigación básica o clínica, para entender los mecanismos que llevan una enfermedad o estudiar los efectos de un tratamiento o exposición y pueden ser prospectivos o retrospectivos. Igualmente, pues vamos a, como ya comentó el doctor Hernández, pues tenemos que escoger el tipo de estudio adecuado a nuestra pregunta de investigación para que nosotros podamos tener unos resultados que tengan una validez adecuada. Entonces, en conclusión, pues es recomendable que sí tengamos algún entrenamiento en metodología, ya que iniciemos o que tengamos idea, pensemos iniciar alguna investigación y a partir de ello pues podremos aprender de los artículos científicos, siempre con una metodología correcta para revisar artículos y obtener información. Pues muchas gracias por la invitación y cedo la palabra a la doctora Loya. Muchísimas gracias por esta increíble presentación. Y así como lo menciona la doctora Nayeli acerca de los mitos y realidades, uno de los grandes mitos es que es necesario pertenecer a una gran institución para poder hacer investigación. Y es por eso que el siguiente tema es muy interesante. El doctor Jorge Hans Fromow nos platicará un poquito acerca si se puede hacer investigación de calidad desde la comodidad de tu casa o consultorio. El doctor Hans Fromow Guerra es médico cirujano oftalmólogo, tiene su especialidad de enfermedad y cirugía de retina y vitrio, cuenta con maestría en ciencias médicas y un doctorado en ciencias, así como un diplomado en administración estratégica y desarrollo de negocios. Ha sido profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAM por más de 16 años, consejero universitario por el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM y actualmente es profesor de posgrado de la especialidad y de metodología de la investigación en la UNAM, así como tutor académico de la maestría en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la UNAM. Adelante, doctor. Muchas gracias, Denise, por la presentación y sobre todo por la invitación a Jorge y a toda la mesa directiva de Marvo, que somos un grupo de amigos que nos gusta mucho esto de la investigación y que mucho de esto pues lo va haciendo uno a la par de invertir en ella, porque pues desafortunadamente nuestro país invierte muy poquito en investigación y es una de las grandes limitantes, como vamos a ver el día de hoy. No sé si ya se está viendo la presentación, si me pueden decir que sí para poder continuar. Gracias. Y salvo la distracción de estas campanitas que están sonando cuando la gente quiere entrar. El tema que me invitaron a dar es si se puede hacer investigación desde
ahí dice desde la calidad, es desde la comodidad. Investigación de calidad desde la comodidad de tu casa o de tu consultorio. Y este es un tema que desde hace mucho pues hemos intentado ir haciendo. Aquí está. Y la primera, al principio, este tema y esta plática era para incentivar a que todo el mundo haga investigación, pero yo creo que hay que pasar a un punto antes, que es la reflexión de para qué y por qué quiero hacer investigación. Y yo creo, y estas dos preguntas han sido o han ido siendo contestadas por mis amigos que me precedieron ahorita en la plática. Y habría que pensar por qué, y esa es yo creo que la parte más importante para después ver cómo. Queremos hacer investigación porque está de moda, es una moda que tengamos porque nos da prestigio, es decir, tenemos datos, información que en congresos, en reuniones médicas nos permiten salir adelante. O quiero hacer investigación porque en realidad tengo muchos pacientes. Eso es algo frecuente. Muchas veces llegan y me dicen, oye, Hans, ayúdame a hacer, ves que tengo todos estos pacientes de este tema y algo podemos hacer. O porque quiero ganar dinero, es otra motivación no poco frecuente, dado que alguna parte de la industria tiene recursos para apoyar a hacer investigación precisamente pagada, pero investigación enfocada a los intereses de un grupo, de una industria. O las otras preguntas es porque realmente me gusta la ciencia, me gusta el método científico y lo más importante es porque tengo preguntas y respuestas, que es de lo que ya nos habló Jorge. Tengo preguntas y quiero respuestas a esas preguntas y son preguntas lo suficientemente fuertes e importantes para mí que me hacen empezar todo lo que es el camino de la investigación. Entonces, yo dividiría estas posibles causas de por qué quiero hacer investigación. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Me gustaría mucho que colaboraran un poquito conmigo en esto y en el chat pusieran cuál es su motivación principal para podernos dar después una idea para hacer investigación, si es que les quieren hacer investigación, y cuáles escojan la limitación más importante que piensan ustedes que tienen para poder hacer investigación en el entorno o en la realidad que ustedes tienen. Eso póngalo en el chat. Y yo dividiría estas posibles causas en estos tres grupos. Obviamente la moda la dejaríamos a un lado y les diría que si esa es la motivación principal, pues mejor no lo hagan porque es muy caro y lleva mucho tiempo y muchas frustraciones a veces y tiene que ser una actividad de mucho empeño. Y las más importantes obviamente son las que están en el centro, es decir, que tengo muchas preguntas, que quiero respuestas, que me gusta la forma de pensar del método científico, que es un método que no es un inherente a nuestra forma humana de pensar. Hay que recordar que en la historia de la humanidad, entre los 80 y 100 mil años que llevamos de especie Homo sapiens, solamente una élite y un grupo muy reducido que accede a la educación del método científico y eso se da en los últimos 400 años de toda esa precultura científica. Entonces, no es una forma innata de pensar el método científico. De estas preguntas que tenemos aquí, entonces, la más importante es que quiero preguntas y respuestas. Ya Jorge nos habló con mucha propiedad de la importancia de la pregunta de investigación. Rothman en esta publicación dice que la formulación de una pregunta de investigación es un paso, si no el más importante, en el proceso del diseño y el desarrollo de la investigación. Es decir, es probablemente una de las más, la parte fundamental, porque de esa se desprende todo lo demás del proceso de investigación, de esta parte, de delimitar perfectamente bien el problema, y Jorge, Everardo y Nayeli ya lo han hablado de forma muy adecuada. Hay que hacer para esto preguntas específicas sobre todo lo que observamos. Una idea de que quiero estudiar el queratocón o quiero estudiar el glaucoma o quiero estudiar cierto aspecto, esa no es una pregunta, ese es un tema. Una pregunta
tiene una limitación muy clara y es muy importante. Y primero, el primer paso cuando creo que tengo una pregunta, es recabar la información válida a través, como lo mostró Nayeli, de libros, de artículos de investigación para contestar esas preguntas. Hay que reexaminar nuestras preguntas a la luz de esto que investigamos para plantearnos nuevas preguntas o para ver que en realidad estamos ante una pregunta digna de valor, digna de que tengamos y pongamos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en contestarla. Las respuestas que tenemos nosotros los clínicos ante el conocimiento, entonces se basan en esta capacidad de reconocer nuestras limitaciones a la luz de los conocimientos que hay, y es lo que se ha venido llamando como resonancia cognitiva, es decir, reconocer que tengo el conocimiento que necesito y entonces ya respondo mi pregunta. Lo que se llama disonancia cognitiva, que es reconocer que no tengo el conocimiento que necesito y tengo que llegármelo de alguna manera. Y lo que vemos muchas veces a partir de las 7 de la mañana en muchos canales de televisión, lo que es la ignorancia inconsciente. No reconozco que no tengo el conocimiento. Y lo más importante de esto, que quiero hacerlo con esta diapositiva y esta frase que le aprendí a Everardo de Eugene Ionesco, el padre del teatro de lo absurdo, que lo importante no es la respuesta, sino lo más importante es la pregunta. Lo que ilustra es la pregunta. Porque cuando como científicos nos mantenemos en un estado de cuestionamiento, se abren las posibilidades a poder contemplar muchas posibilidades y no nos cerramos a una sola. Ahora lo vemos en esta pandemia que tenemos, pues mucha gente no científica, no médica, no científica en ninguna zona, pues tienen muchas seguridades acerca de lo que pasa, y los que tienen ciencia y tienen conocimiento, pues tienen más que nada preguntas e incertidumbres en todo lo que está pasando. ¿En qué momento generamos esa pregunta? Pues ya lo vimos, en la parte clínica, en todas las partes y etapas del proceso propedéutico clínico, en los hallazgos clínicos, en la presencia de etiologías y factores de riesgo, en las manifestaciones de toda la enfermedad en su espectro clínico, patológico y comórbido, a la hora de plantearnos diagnósticos diferenciales y el hacer pruebas diagnósticas a la hora de darnos un tratamiento, un pronóstico o en medidas de rehabilitación. Entonces, vamos a esto, vamos a la literatura, revisamos y sobre todo saber que este proceso de desarrollo de la pregunta es un proceso que es constante, es iterativo, es estar machacando la idea, y no son momentos de hacer una buena pregunta como estos que vemos aquí, donde de pronto tenemos mágicamente en una eureka una pregunta maravillosa que podemos responder en este sentido. Hay varios expertos en cómo generar y cómo desarrollar buenas ideas. Entonces, en el proceso de investigación, ya que tenemos esa pregunta, vamos a generar nuestras hipótesis, y de esas hipótesis nuestro objetivo, nuestro diseño y nuestra respuesta. Y aquí una parte muy importante es el diseño. Para cada pregunta de investigación hay un diseño más pertinente que nos va a dar un resultado de cierta calidad o no. Y ese diseño entra precisamente en toda la manifestación de posibles experimentos o métodos científicos que la investigación médica tiene para contestarlo. Si es un proceso que tiene que ser respondido a través de investigación básica o a través de investigación clínica, si ese es el área de nuestra experiencia, y probablemente la mayor parte de los que estamos aquí, pues nos centramos en la investigación clínica. Y dentro de esta investigación, pues hay un número importante de posibles métodos experimentales, pronósticos, observacionales. Y entonces vuelve a la pregunta inicial de esta plática. ¿Puedo hacer investigación de calidad desde la comodidad de mi consultorio? Pues depende. Si cada vez el ser estrictos en el método científico, si queremos tener resultados que sean válidos, si queremos participar con la industria, pues tenemos que tener una cierta infraestructura. Tenemos que tener una cierta infraestructura de personal entrenado,
en buenas prácticas clínicas, en las normas y guías de la Conferencia Internacional de Armonización, no solamente el investigador principal, el investigador responsable, sino los subinvestigadores y el personal que está alrededor. Tengo que tener los equipos adecuados si se requieren de estas pruebas. Tengo que tener espacios especiales de almacenamiento y de monitoreo de todo esto. El área de la epidemiología clínica puede o no ser posible hacerla en nuestro consultorio. Generalmente no, porque esta implica muchas veces grupos poblacionales de largo tiempo de seguimiento en diseños experimentales donde vemos una corte inicial que está expuesta y no expuesta a cierto factor y lo vemos, o en estudios retrospectivos de este tiempo. Y lo que comentó Everardo, otro tipo de estudios que son revisiones sistemáticas, metaanálisis, pues probablemente sea más fácil hacer desde nuestro consultorio, desde nuestra casa, que obviamente los demás que requieren una infraestructura mucho mayor. Entonces, la pregunta, concluyendo, sí es posible realizar investigación de calidad. Sí invertimos en ella. Aquí es una cuestión muy importante. Si no invertimos, si no tenemos motivaciones adecuadas, es un camino a veces frustrante porque no es a la primera. Y si no lo vamos a hacer bien, pues es mejor no hacerlo. ¿Por qué desengañarnos si el no tener todas estas condiciones adecuadas? Porque el resultado no va a ser confiable y el nivel de nuestra respuesta, que es lo que debiera ser lo más importante, pues va a ser muy cuestionable. Con eso termino la presentación y les agradezco la atención a estas presentaciones, a estos conceptos y seguramente más adelante a ver si hay tiempo de platicarlas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Y como bien lo dice, creo que el por qué es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Y a continuación vamos a hablar acerca de cómo hacer colaboraciones en investigación. Y bueno, hay un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido hay que caminar solo, pero si quieres llegar lejos hay que caminar acompañado, y espero que el doctor Enrique Graue Hernández nos pueda compartir un poquito más acerca de eso. El doctor Enrique Graue es médico cirujano oftalmólogo del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Tiene una subespecialidad en cirugía de segmento anterior, así como un fellowship en córnea y enfermedades externas. Tiene una maestría en ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor titular de posgrado y pregrado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Enrique. Aquí está, compartir. Listo, muchas gracias, Denise, por la presentación. ¿Ven mi pantalla todos? Sí, A ver, ahí está ya en pantalla completa. Bueno, gracias otra vez, Jorge, por la invitación para platicar de cómo hacer colaboraciones en investigación médica. Empiezo con esta frase de Mario Benedetti, que somos mucho más que dos. Dos cabezas suman más que la suma de las dos partes. No es nada más una buena frase, sino que la unión de nosotros, de dos grandes cabezas, puede generar mucho más que la suma de dos partes separadas. ¿Cuáles son las ventajas de iniciar una colaboración? Bueno, pues si no tenemos todos los recursos, aprovechar los recursos de los demás para poder completar nuestra investigación. Expande nuestras redes, conocemos más personas, aprendemos de ellos. Nos permite mejorar el diseño del estudio, esto a través de compartir y de criticar el diseño inicial, y enriquece el análisis de los resultados. Estas son las ventajas obvias de colaborar con diferentes grupos, pero hay unas no tan obvias que vale la pena puntualizar. Las agencias de investigación financian de forma preferencial a los grupos de investigación, particularmente cuando son interdisciplinarios y que pueden entonces abordar problemas mucho más complejos. También, y es cierto, particularmente en la investigación clínica, es la demanda por capacidad aumentada, por acumular grandes grupos de pacientes, es cada vez mayor. Esto le permite solidez y validez a los estudios. Nos permite también dividirnos el trabajo, es decir, un solo investigador, un solo grupo, no tiene que hacer todo.
Unos que tengan expertise en el diseño pueden trabajar en el diseño, otros pueden trabajar en el análisis y, por supuesto, todos en investigación clínica. Me refiero a la recopilación de datos y de reclutamiento de pacientes. Ya decíamos que nos permite compartir recursos cuando estos son limitados en las instituciones y cuando nos relacionamos con otras disciplinas, dígase matemáticas, por ejemplo, ahora que está de moda el COVID, o ciencias químicas o físicas, pues nos permite aprender e enriquecer nuestros propios conocimientos. También nos permite dividir los riesgos, es decir, ni todos los investigadores estamos expuestos, y los pacientes también, en caso de que el tratamiento que estemos probando no sea adecuado. Y el que sea un estudio multicéntrico le permite a los resultados ganar credibilidad y validez. Y finalmente nos permite esto que estamos haciendo ahorita a distancia, mejorar la colegialidad de nosotros. Así, en colaboración siempre seremos más fuertes que si trabajamos por nosotros por separado. Y también nos permite que en vez de que todo el mundo piense distinto, agrupar estas ideas que cada quien pueda tener y darle una dirección y sentido a nuestra pregunta de investigación. Ahora, para colaborar hay tres grandes fases, tres fases sumamente importantes. Y la más importante de ellas es la planeación. Por supuesto, la ejecución o la implementación de la colaboración y finalmente la diseminación de los hallazgos. En la planeación, lo fundamental es escoger un tema factible y que sea emocionante, interesante para todos los miembros del grupo. Hay que establecer metas concretas y refinar la pregunta de investigación de la que ya habló Jorge. Y esto es parte de la primera fase. Y no me permite pasar. Aquí está. Y para esto es importante en las conversaciones iniciales, esta ensalada de ideas o brainstorming, que nos permite identificar los intereses de los posibles participantes. Nos permite también conocer cuáles son sus pasiones, cuáles son las grandes dudas que tienen por resolver, cuáles han sido sus experiencias, si es que han tenido alguna, y por supuesto, las áreas en las que se reconocen expertos y que nos permiten entonces aprovechar mejor los recursos humanos. Y para esto es importante hacer una revisión de la literatura, como ya hablaron, la pregunta de investigación que debe ser factible, debe ser interesante, debe ser nueva, debe ser ética y, por supuesto, relevante. Y si hay muchas preguntas en estos grupos de investigación, podemos dividirnos y hacer grupos de interés o grupos de enfoque que permitan entonces hacer un mejor abordaje a la gran pregunta de investigación. Y, por supuesto, la factibilidad debe ser siempre una prioridad. De otra forma, el estudio se verá truncado. Hay que identificar a los entusiastas en estas primeras fases, de acuerdo a su interés, a la experiencia y a la expertise que ellos tengan, a la curiosidad, a la necesidad de resolver esa pregunta y, de ser posible, involucrar a diferentes disciplinas. En cualquier colaboración, el desinterés y el aburrimiento son, sin duda, el peor enemigo de una colaboración. La segunda parte de la planeación es la creación de una infraestructura intelectual. No me refiero a equipos o consultorios o clínicas, sino al grupo humano que va a colaborar. Y para ello hay que generar cronogramas, fechas límite, expectativas y responsabilidades. El punto crítico en este paso es establecer un proceso para resolver los problemas y los conflictos que pueda haber y asegurar las responsabilidades. Si no establecemos desde el inicio cómo vamos a resolver los conflictos, por ejemplo, en autorías o en la presentación de resultados, con anticipación puede haber conflictos que después sean imposibles de resolver. Hay que negociar cuáles son las expectativas y particularmente si estamos trabajando con diferentes disciplinas. Dígase, vamos a trabajar con un biólogo, con un ético, con un psicólogo y un clínico. Bueno, al psicólogo quizá le interese un producto educativo. Al biólogo le interese una publicación en una revista de su especialidad y, por supuesto, a nosotros, dentro de nuestro propio campo, hacer lo propio y presentar los resultados. Eso hay que negociarlo con anticipación. Y establecer las fechas límite donde tengamos que entregar los productos, ya sea desde la revisión del protocolo inicial o la pregunta de investigación o los resultados y el análisis de los datos.
Y dentro de esta fase también es crítico el empoderamiento de los líderes, darles capacidad de decisión para que podamos ir resolviendo los conflictos. También en la planeación, hablábamos hace un minuto de las autorías que son sumamente importantes, particularmente para la investigación, los investigadores clínicos y básicos. Finalmente, ese es nuestro producto, lo que vamos a entregar, el resultado final. Y para ello se han definido varios criterios. Tiene que haber contribución significativa de todos los participantes que hayan participado también en el diseño, en la recopilación de información, en el análisis de los resultados, en la escritura, revisión y aprobación del manuscrito final. Y finalmente, que haya honestidad en tiempo y el esfuerzo dedicado al trabajo en general. Para ello, hay un comité que se reunió hace ya tiempo, creo que es en el 2015, cuando propuso 4 criterios que orientan a quiénes deben ser autores y quiénes pueden estar en agradecimientos. Los autores son aquellos que hayan hecho contribuciones significativas al concepto, a la pregunta de investigación, al análisis, a la recopilación de datos y a la escritura. Y finalmente, que es muy importante, que se hagan responsables por la veracidad y la honestidad de los resultados presentados. En la planeación también, y en cuanto a las autorías, particularmente cuando son grupos, quizá vale la pena contemplar la posible rotación de los autores. Si es un producto o es un grupo interdisciplinario que tiene psicología y oftalmología, por ejemplo, pues a lo mejor rotar a los autores, al primero y al último, el primero y segundo autor, que son los más importantes, rotarlos de tal forma que ellos presenten en su propio foro. O si tienen algún interés personal en presentar resúmenes, en los resultados en diferentes congresos, o realizar talleres, o ya finalmente los manuscritos o las patentes que pudieran ser resultado de la investigación. Hay que identificar los recursos que tenemos, que nos falta y que tiene cada componente del grupo. También, por supuesto, buscar oportunidades de financiamiento. Y aquí son 4 criterios quizá los más importantes para buscar este financiamiento. La relevancia, que la pregunta sea científicamente acertada y el método por la que le vamos a resolver también. La capacidad y la experiencia de los investigadores y, por supuesto, que el presupuesto y los tiempos que establecemos para la investigación sean adecuados. Ya decía hace unos minutos Hans, bueno, un estudio epidemiológico requiere de mucho tiempo, pero si es un estudio transversal, quizá esto se deba acotar a un tiempo relativamente más corto. Y vale la pena enfatizar que el diseño y la metodología son particularmente importantes en la búsqueda de financiamiento. Y discutir las limitantes, una vez que tengamos asignado el presupuesto, las limitantes que el presupuesto de financiamiento pongan a nuestro estudio si debemos adecuar los protocolos. En la planeación también se debe programar la aprobación de los comités y recordamos que el objetivo es proteger y asegurar los derechos y el bienestar de los participantes, de los investigadores y en nuestro caso, de los pacientes. Y esto varía entre las instituciones, inclusive en instituciones semejantes como puede ser el Hospital de la Ceguera, el TEC o el Conde, los comités funcionan ligeramente distintos. Y hay que contemplarlo antes de iniciar la investigación. Tiene que haber claridad en los conceptos, particularmente en qué se va a hacer y en dónde se va a realizar. Ya en la fase de implementación, creo que un buen tip es que hay que reunirse frecuentemente. La distancia disminuye la productividad y esto está muy estudiado, no soy yo el que lo dice. Pero la conectividad, como lo estamos haciendo ahora, nos permite aminorar esto. Entonces, si programamos reuniones constantemente y no se cancelan, la productividad mejora. Además de que nos permite integrar al grupo y darle un sentido de comunidad y compromiso. En las reuniones se pueden tocar temas como los avances de los diferentes grupos, compartir las dificultades y los obstáculos que se han enfrentado y cómo se han resuelto, y a lo mejor eso nos permite también resolver los propios, mejorar la motivación en caso que haya pérdida del interés, nos permite asignar responsabilidades y fechas límites, y es particularmente importante en estas reuniones llevar las minutas, y lo que decía hace rato es que la regularidad de estas reuniones, las reuniones no se deben cancelar, deben agendarse con anticipación y de forma periódica, porque cancelar la reunión disminuye el compromiso y la productividad de los grupos. También
en la implementación, hay que educar a las autoridades, a los directores, a los jefes de departamento, los directores de universidades, los rectores de universidades, directores de hospitales. Esa debe ser parte de nuestra táctica y estrategia en la implementación. Involucrar a los líderes de las instituciones les permite a ellos funcionar como gestores para resolver conflictos, mejorar la asignación de los recursos, además de que nuestro proyecto debe tener una congruencia con la misión de la institución y de ello deben estar convencidos también los líderes de las instituciones en las que trabajamos. El uso de la tecnología. Hoy el correo electrónico es una herramienta fantástica, pero puede llegar a ser caótica cuando los miembros son más de 2 o 3, ¿no? Ya no digo 10 o 15. Pero entonces hay plataformas que nos permiten trabajar en grupos de investigación donde todo se puede ver al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo, este que se llama Basecamp, que nos permite tener un registro de los mensajes, pero además asignar tareas, subir documentos, realizar cronogramas e ir siguiendo cómo van las diferentes sedes y los diferentes componentes de nuestro grupo. Pero no es la única, hay otras. Este es otro ejemplo de una gráfica que nos permite observar el seguimiento de los componentes del grupo y, por supuesto, si en caso que uno sea líder o uno de los líderes, ir monitoreando y aconsejando a los diferentes grupos para que avancen de forma paralela. Hay que favorecer la participación de todo el grupo y encontrar estos campeones para cada una de las tareas, aquellos que estén más motivados, y la motivación es fundamental. Darles demasiada libertad, estos, como dicen los americanos, estos free riders que de repente tienen demasiada iniciativa, pudiera no ser lo mejor. Y dentro de esta formación de los recursos hay estos cuatro pasos que dicen forming, storming, norming and performing, que son importantísimos en los grupos de investigación. Formar al grupo, después hacer esta lluvia de ideas y después el normarla y finalmente implementarla. Y están muy bien descritos cuatro etapas del crecimiento del grupo de investigación. Uno es la orientación en la disciplina, mejorar el compromiso, orientación en el trabajo y el liderazgo, en el que el doctor Valdés es absolutamente participativo, ¿no? También en la implementación hay que reconocer que a veces los grupos no funcionan y que tenemos que cambiar la dirección del grupo o terminar nuestra relación con el grupo de investigación. Y con los factores asociados, pues la pérdida del interés, los problemas con el financiamiento, el cumplimiento de las metas, o a veces que no se pudo llevar a cabo por mil y otras razones. Y esto debe hacerse sin culpa, sin rudeza innecesaria, sin miedo al fracaso. Es decir, no todos los grupos de investigación funcionan, son pocos los que funcionan, pero siempre hay que intentarlo y hay que hacerlo con apertura y honestidad. Y ya finalmente es la diseminación de los resultados y la búsqueda de las oportunidades. Publicaciones en revistas que no siempre son de nuestro ramo, aquí les pongo algunos ejemplos. El caso que estamos trabajando con superficie ocular y quemaduras, por ejemplo, a lo mejor Ocular Surface no es la mejor publicación por el diseño de nuestro estudio, pero sí pudiera ser la revista Burns. O en el caso de diabetes y retinopatía diabética, pues a lo mejor por el diseño de nuestro estudio, una mejor revista sería Metabolism. O si estamos trabajando con infecciones, pudiera ser el Journal of Infectious Diseases, o glaucoma, o el Journal of Chronic Diseases, ¿no? También si formamos grupos particularmente internacionales, nos permite diseminar nuestros resultados fuera de nuestras fronteras, nos permite, esto que estamos haciendo ahora, las teleconferencias, nos permiten presentar los resultados a distancias, y los grupos, una vez que se han concluido los primeros proyectos, probablemente generar nuevas preguntas o nuevas interrogantes que nos lleven a hacer estos spin-offs de los grupos de investigación y nuevos grupos de enfoque que puedan seguir trabajando a futuro. Ya para terminar, la colaboración, hoy más que nunca, en esta época de pandemia, va a revolucionar o ha revolucionado el avance de la medicina. Y la planeación de la colaboración, el entusiasmo y la disciplina quizás sean los factores más importantes para finalmente desenroscar y abrir estas preguntas y encontrar las soluciones a las interrogantes que nos encontramos. Muchas gracias. Con esto termino. Muchísimas gracias.
excelente. Creo que como lo dices, la colaboración es súper importante. Y pues bueno, claro está en todos los participantes del día de hoy. Y para terminar con la sesión del día de hoy, tenemos al doctor Julio Hernández Camarena. El doctor Julio Hernández es médico oftalmólogo con alta especialidad en medicina, córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y doctorado en ciencias clínicas. Se ha desempeñado como jefe clínico del Departamento de Oftalmología del Hospital Zambrano de León y Hospital San José, así como coordinador del programa de alta especialidad médica en córnea y cirugía refractiva y superficie ocular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Actualmente es profesor clínico de TecSalud del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Hospital Zambrano de León. A continuación nos va a comentar acerca de si todo lo que se necesita para hacer estadística es un buen software. Adelante, Julio. Creo que es un tema súper importante, sobre todo para aquellos como a mí, que la estadística no es nuestro fuerte. Adelante. Tardes ya. Pues de nuevo agradecer al doctor Jorge Valdés, la iniciativa, a todos los miembros de Margo, profesores, amigos. Por cierto, feliz día. Vamos a tratar un último tema, es bastante conciso, corto, y vamos a tratar de responder esta pregunta que muchas veces nos cuesta mucho como clínicos responder, y ahorita vamos a ver por qué. Realmente vamos a ver si todo lo que necesitamos para hacer estadística es un buen software nada más. Y déjenme empezar con un caso. Tenemos al profesor Z, se encuentra revisando un manuscrito científico y al leer los resultados se percata que los valores de P son redactados por los autores como P igual a .000000. Al comentar con los autores que esto es absurdo, pues es imposible que, obviamente, los resultados de un ensayo clínico tengan probabilidades de ceros. Ellos se excusan comentando que solamente se limitaron a copiar y pegar los resultados del programa estadístico. ¿Okay? Sabemos que esto pasa, no es muy frecuente afortunadamente, pero pasa, y sabemos que es imposible que estos resultados se estén dando, ¿no? Y aquí es donde entra este doble estándar de nosotros los clínicos. Sabemos como clínicos que se necesitan años de entrenamiento, experiencia y aprendizaje para ser un buen clínico, ¿no? Sin embargo, a veces despreciamos el hecho de que este entrenamiento también se necesita para ser experto en otras áreas, tal vez un poco más técnicas, como ser un estadístico eficiente y capaz. Y creemos que solamente se necesita familiaridad con el software y saber copiar y pegar los resultados para poder hacer la estadística de nuestro trabajo de investigación. En este aspecto, entonces, viene la importancia del experto en estadística, del estadístico. Es bien importante para los que publicamos, investigamos y a los que se quieran animar a hacerlo, entender y conocer que los revisores frecuentemente revisan la lista de autores del manuscrito y ponen mucha atención a que haya al menos un autor afiliado al departamento de estadística o alguno de los autores que esté calificado adecuadamente con la experiencia que respalde, en este caso, un buen análisis estadístico y metodológico del trabajo de investigación. Esto obviamente no asegura que todos los métodos y pruebas estadísticas sean correctos, pero obviamente mejora las probabilidades de que esto sea así y ahorra muchísimo tiempo a los editores y a los revisores, incluso a veces de entrada, si no ven esto en una lista de autores, ni siquiera reciben el manuscrito para revisión. Va a depender obviamente del tipo y de la revista donde estemos mandando este manuscrito, ¿no? Es entonces aquí donde nosotros tenemos que entender que la estadística, así como el resto de todos los pasos del proceso de investigación, de entender, de generar evidencia, de crear un método científico, de seguirlo, requiere entendimiento de los principios básicos de la investigación, de la experimentación, diseño y metodología, del control y análisis de datos, así como de la interpretación de estos. A veces nos topamos, a muchos de nosotros mismos, al momento de estar haciendo la investigación, que no podemos interpretar de manera correcta una gráfica, un gráfico, un cuadro de datos, y damos una interpretación diferente
a la que matemáticamente nuestra metodología llegó. Ahorita comentamos un poquito más de esto. Es muy frecuente también entonces que este hecho de no poder interpretar y no saber interpretar los datos, de no hacer un análisis estadístico adecuado o una interpretación de este análisis hacia la clínica, entonces genere información que no pueda ser utilizada, sobregeneralización, desvío o sesgo en el muestreo de nuestro estudio, causalidad, establecer causalidad falsa, es decir, establecer relaciones donde no las hay entre una y otra variable, generar o hablar de gráficas que pueden dar a entender cosas diferentes a las que nosotros queremos llegar a hacer entender a los lectores, manipulación de información, resultados ambiguos, etc. Entonces, es muy frecuente que esto pase y todo esto se genera porque hemos tenido una mala interpretación y un juicio de los análisis, de los datos generados de los análisis de estadística, como bien lo veíamos en el primer caso. Es entonces que necesitamos entender que la interpretación y el análisis estadístico es un proceso complejo, no solamente es una implementación técnica, implica una asimilación de los resultados y una interpretación, a lo cual tendremos que tener algunas características como investigadores, en el siguiente vamos a ver. Tenemos que saber establecer una relación entre datos. Aquí llega un punto en donde nuestra expertise clínica, nuestra formación y nuestro background como científicos o investigadores nos va a permitir inferir cierta información y causalidad para entonces poder establecer una relación basada en la evidencia. Y también tenemos que construir el conocimiento y aplicarlo para después interpretarlo en la clínica, que eso es un concepto totalmente diferente que amerita otra charla, que es la medicina translacional. Entonces, ¿qué habilidades necesarias necesitamos tener como médicos clínicos o como clínicos científicos? Tenemos que obviamente tener cierta noción de conocimiento matemático, es indispensable. Tenemos que saber que existen una media, una mediana, que son medidas, qué son las medidas de dispersión. Tenemos que saber de dónde vienen estas medidas que el experto en estadística nos está dando para entonces poder interpretarlas y llevarlas a la clínica. Tenemos también que tener una referencia contextual, es decir, los datos nuevamente generados por un software o por una persona experta en estadística nos va a dar mucha información, pero eso se queda ahí si nosotros no podemos interpretarlo o llevarlo a la clínica. Y ahí es donde nosotros sí tenemos que tener una participación más activa en el momento de interpretar los datos. Es muy frecuentemente el hecho que pasa de nosotros darle la base de datos al experto en estadística y decirle, a ver, haz de las pruebas necesarias, déjame ver qué te sale. No es por ese rumbo. Nosotros tenemos que indicarle qué es lo que estamos buscando. Idealmente tener en mente las pruebas estadísticas que nos gustaría hacerle a esos datos, porque ya tenemos en mente también qué es lo que queremos interpretar y qué conclusiones nos gustaría obtener de esta información. Es importante también entender una cosa que es la exhibición afectiva. Esto se ha estado investigando con bastante énfasis en los últimos años, y esto es decir, recordando una frase del escritor Johann Goethe, es solamente vemos lo que conocemos. Y es lo mismo con la estadística. Está comprobado que nosotros interpretamos incluso los gráficos, las tablas de estadísticas basado en experiencias personales y sociales o de nuestro grupo de investigación o de nuestra área de investigación. Entonces también tenemos que entender que existe cierta exhibición afectiva al momento de interpretar esto, y ahí es donde viene la colaboración que nos hablaba muy acertadamente el doctor Grabo en la presentación anterior. Es decir, exhibir estos datos a los diferentes miembros de este equipo para entonces tener la interpretación adecuada de lo que estamos viendo de manera matemática. Finalmente, la ejemplificación personal. En otras palabras, la experiencia, como ya he estado recalcando en las últimas diapositivas. Estos datos no son nada si no podemos interpretarlos en la clínica y llevarlos a una aplicación real con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué software utilizar? Hay muchas opciones, ustedes están viendo ahí en la presentación, Stata, SPSS, NSSS, SAS, Minitab. Lo ideal es familiarizarse con un par de software, explorar las ventajas, los tipos de gráficos, cómo se despliegan los resultados, sí o no son compatibles con Excel. Es bien importante entender incluso que Microsoft Excel es una herramienta
muy poderosa para el manejo y análisis de datos si lo sabemos utilizar de manera correcta. Realmente tienen un buen entrenamiento que con la tecnología, como ya lo hemos recalcado también, hay miles de tutoriales para hacerlo. Hay gente que es muy buena, ya tiene sus videos ahí en YouTube. Es fácil de utilizar, es accesible, es barato, todo el mundo lo tenemos. Y es muy fácil tanto para sacar estadística descriptiva como tan complejo como para obtener estadística inferencial avanzada. En resumen, el software estadístico es solo una herramienta. Todas son buenas. Microsoft Excel puede ser suficiente si se utiliza correctamente. Es muy necesario, es indispensable, diría yo, tener una noción entrenada matemática y estadística para la interpretación de datos. Como lo decía anteriormente, estar familiarizado con el tipo de gráficos, despliegue de resultados. Y es indispensable tener un contexto de referencia de los datos. Esto es, aplicar a la vida real lo que ya los datos, la información que nos han dado estos programas nos ha permitido tener a través de la investigación y aplicarlo a nuestra práctica clínica. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por acudir a este seminario que en lo personal me ha resultado bastante interesante. Gracias a mis amigos profesores que compartimos aquí este tiempo. Saludos. Muchísimas gracias, Julio. Pues bueno, la verdad yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría nada más preguntarle a todos los ponentes si quisieran compartir, aunque sea una perla, sobre algún tip de cómo iniciar investigación, sobre todo para los que todavía no lo hacen y tienen esa inquietud, o cuál sería su tip o perla que le pudieran compartir. Pues si quieren, empiezo yo. Yo creo que la clave es el entusiasmo, las ganas de resolver una pregunta, por chiquita que sea, por irrelevante que parezca. Si es una pregunta genuina para nosotros, creo que entrarle con todo el entusiasmo, ese es el mejor primer paso para hacer investigación. Si me permiten, quisiera continuar apoyando a Enrique. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Después, desde luego, de tener este entusiasmo, la inquietud y la perspicacia de tener una pregunta de investigación, probablemente sea entrenarse para poderla responder. Entonces, yo los invito, una gran motivación igual para entrenarse y tomar todos estos cursos que hay en línea o presenciales para poder contestar de manera adecuada la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Pues solamente invitarlos a tener una lectura crítica de los artículos y que cuando tengamos estas ideas, pues no las abandonen, que se asesoren, que busquen más artículos, que lean más, porque a veces se quedan en veremos o me quedo con la duda o en el hubiera hecho esto. Entonces muchas veces tenemos ideas que por más simples que puedan parecer, pues sí pueden resolver una duda clínica importante. Muchísimas gracias. Doctora, una pregunta, una solicitud, porque me parece que no estuvo abierto el chat a la pregunta que hice, que no nada más era para incentivar la discusión, sino porque yo creo que es importante para nosotros como colegio de investigación escuchar esa parte de esa pregunta que hice, es decir, ¿qué es lo que les motiva a querer hacer investigación, a estar aquí, probablemente más allá y seguramente más allá de los puntos del consejo? ¿Qué es lo que les motiva a estar aquí? Y dos, ¿cuál es la limitación más importante, una o dos, que tienen para poder entender investigación o hacer investigación? Si hubiera algún correo que a través de nuestro presidente, el doctor Valdés, pudiéramos dar para que nos envíen esto, yo creo que nos darían herramientas para ir perfeccionando cursos, para ir perfeccionando módulos o métodos como y poder servir de una forma pues mucho mejor a la comunidad oftalmológica y de ciencias visuales, ¿no? Voy a permitir una manera simple de los que todavía no han llenado la encuesta y sirve que haga propaganda en la encuesta, es que en sugerencias para el ponente, ahí pueden contestar las preguntas que nos planteaba el doctor
Anstromo y quedan grabadas y la podemos analizar, porque sí empezamos a tener algunos problemas con el chat, aunque ya por lo que veo se está liberando, porque ya hay 10 comentarios ahorita en el chat. Julio, no sé si quieres comentar algo de cerrar. No, igual por ahí estaba leyendo un comentario de Roberto. Sí, es cierto lo que decías ahí en el comentario, Roberto. Generalmente a los médicos no nos gusta mucho meternos a la cuestión matemática y estadística, pero sí es indispensable, creo que es sano tener una buena noción matemática y estadística. Sí, los que estén interesados, yo les recomendaría mucho tomar cursos intensivos o algún curso intensivo para tener una noción básica de lo que estamos leyendo. Sirve inmensamente para hacer investigación, pero también para leer, para interpretar, para entender. Van a leer de manera más juiciosa la evidencia que estén leyendo ustedes para su práctica diaria, los artículos, las revisiones que ya nos presentaron aquí los profesores. Creo que es una muy buena recomendación ahí de Roberto. Oye, Julio, pusieron en el chat que si pudieras proporcionar una fuente en YouTube o en algo donde pudieran incursionar en conceptos estadísticos básicos. Ya sea que la quieras anotar aquí abajo o si no, como vamos a continuar el día de mañana con la segunda sesión, igual también ahí podemos continuar con esto. Y los invito a todos los que siguen aquí conectados. Todavía no terminamos. El día de mañana continuamos con la segunda sesión, igual de interesante. A las 10:30 los esperamos a todos. Doctor Valdés. Pues muchas gracias a todos. Yo hago un último comentario en la pregunta que nos hacías, Denise. Yo creo que empezar simple, con pequeños pasos, haciendo network a lo mejor interno, así como iban en Montón, Everardo, Pasca y todo el grupo de maleantes de mi misma generación. Pues, iba solo esa primera vez por este lado del otro hospital. No, hacer ese network, la verdad es que a mí me gustó, Enrique lo tocó y lo recomendó, pero lo que sucedió desde esa primera vez con Everardo, Toño, Arturo, es que hicimos un network, sin revelar demasiado los temas de la edad, pues desde el 91. Yo creo que ese es un buen consejo, y esa es la idea también de este colegio, cuando lo fundamos, Hans, Everardo y todos los que tuvieron la iniciativa, es también generar este espacio, esta comunidad de aprendizaje que somos como Arbo México, como colegio. Creo que esa es una buena manera de empezar. Yo le quiero agradecer a los ponentes la generosidad de su tiempo, su disposición para estar acá. La verdad es que estamos recibiendo muchas felicitaciones y como decía Denise, pues mañana está igual a las 10:30. Ay, quiero decir algo más. Sí. Nada más, pues invitar a todos aquellos que todavía no forman parte de Marbo, pues adelante, pueden unirse a Marbo y seguir creciendo este colegio en México, enfocado en investigación. Muchas gracias, doctora Denise Loya. Muchas gracias por su moderación de este seminario tan interesante que tuvimos. Muchas gracias a todos los ponentes, doctor Valdés, y a todos los demás, y a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Bueno, ya lo dijeron, mañana tenemos el otro seminario, los esperamos puntuales. Y también queremos felicitar a los maestros y a las maestras porque hoy es su día. Muchas felicidades por esa gran labor, nuestro orgullo y admiración por todo lo que hacen por nuestro país. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Nos vemos mañana.